Nuestro invitado de hoy es Carlos Porta. Él es coach ontológico ACC, mentor coach en programas de mentoring individual y grupal y es coach formador en Axon Training. Con él vamos a conversar sobre el sube y baja de emociones y la escucha. Carlos, te quiero comentar y te quiero transmitir inquietud que se nos presenta. Cuando leemos muchos comentarios de las madrastras, nos damos cuenta que a veces sentimos un sube y baja de emociones. A veces nos sentimos plenas, maravillosas, nos sentimos que nuestra relación con los hijastros es buenísima y con nuestra pareja y nuestra familia ensamblada es maravillosa, pero a los 2 días de repente te escribo para decirte, no, mira, esto es un caos total, yo no sé qué hago aquí, quién me mandó a mí a casarme con un hombre con hijos, quiero salir corriendo. Entonces te quiero preguntar, ¿es normal que las personas, incluyendo a las madrastras, por supuesto, sintamos ese sube y baja de emociones? Claro que sí, Carlín. Es normal. Para ir hablando un poquito sobre el sub y baja de emociones, creo que es interesante enfocarnos en qué son las emociones. Y las emociones las vemos como indicadores, ¿sí? Como indicadores que algo sucede, algo percibe esa persona, esa madre, esa madrastra. No, algo percibe, ¿qué pasó? Y ahí se dispara una emoción. Pero quería preguntarte, Carlos, Sí. ¿existen emociones malas y buenas? Malas y buenas. Qué buena pregunta, Carlín. Las emociones, ¿qué la hacen mala y qué la hacen buenas? Todo depende de cómo la observemos. Pero las emociones no son ni buenas ni malas, sino que cada una de ellas, cada una de esas emociones, nos permiten un espacio de posibilidad diferente. ¿Sí? Ujú. Entonces, si vemos, supongamos si le ponemos buenas y malas, el enojo, ¿sería una Ujú. emoción buena o mala para ustedes? Mm, yo creo que esa emoción siempre está relacionada como con algo malo. Es decir, cuando estás enojada, de hecho, desde pequeños nos dicen, contrólalo, no te tienes por qué molestar, como que pretendemos suprimir esta emoción. No te tiene por qué molestar, no te tiene que enojar, y ahí Ujú. está buenísimo esto que decís, Carlín, porque ahí vemos que, a ver, que lo que estamos siendo, la persona que estamos siendo hoy es una manera aprendida, y si vemos de estos tres dominios, como decía, lenguaje, cuerpo y emoción, significa que aprendemos desde el lenguaje, aprendemos una corporalidad para movernos en el mundo, y aprendemos también las emociones. Entonces esa emoción, donde de chico me dicen, no te enojes, o no tengas miedo, o no tengas vergüenza, vamos aprendiendo a no tenerlo. O queremos controlar, no tenemos. Pero en realidad la emoción no la podemos controlar. Las emociones se Ujú. disparan, pero muchas veces no lo permitimos tenerla porque hemos aprendido, nos han enseñado que no tengo que tener miedo, no tengo que enojarme. Pero desde la perspectiva que tú planteabas al inicio de la emoción Sí. como una señal que nos está indicando algo, entonces Ujú. el enojo puede ser una maravillosa oportunidad de darnos cuenta o de yo darme cuenta que hay algo que definitivamente no me gusta y que tiene que ser ajustado. Y gracias a Exactamente, esa emoción lo descubrí. exactamente. Ahí está el punto. ¿Sí? Entonces, la invitación es, permitamos emocionarnos, o sea, permitamos y validemos esas emociones, porque algo nos indica, como decís Carlena, o sea, ¿qué me está enojando? Y empezar a ver el enojo como una lucecita roja, ponele. ¿Sí? Pongámosle la lucecita roja y esto. Ay, ¿se acuerdan la película esta intensamente, ¿no? Que estaba el enojo Sí, justamente como el buenísima. muñequito rojo. Sí, Ahí. sí. Bueno, una lucecita se prendió. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me enoja? ¿Hay algo que está sucediendo en la familia, ahora, actualmente, y me está activando ese enojo? Bueno, es una posibilidad de que abrir una conversación y no quedarme con esa molestia, porque nos podemos quedar con la molestia, ¿no? O sea, me enoja, pero no lo digo. No lo digo por miedo, y ahí aparece otra emoción, por miedo a que no me acepten, o por miedo a que sienta un rechazo, o por miedo a que no me escuche, entonces más vale no digo nada. Pero ¿qué pasa cuando lo empezamos a guardar eso no decir y empezamos a guardar muchos no Mm, decir nada? ujú. Lo primero es reconocerlas, o sea, reconocer nuestras emociones, ¿sí? O sea, el primer paso, reconocerlas, validarlas, escucharlas, o sea, escuchar qué conversación hay detrás, es lo que veníamos hablando hace un ratito, o sea, digamos, a ver qué es lo que me enoja, qué es lo que me da miedo, qué es lo que me da vergüenza, qué es lo que genera la emoción. Y ahí vamos a encontrar una conversación que dispara esa emoción, ¿sí? O sea, percibimos
un hecho, un estímulo, algo sucede que puede ser, a ver, puede ser que mi hijo o mi hija no me habló, no me miró, no me dijo, algo yo percibo, ¿sí? Y eso me genera una comparación. ¿Qué le está Ujú. pasando? ¿Y será que no me quiere? ¿Y será que no me acepta? ¿O será que está pasando? Esa es una comparación que llamamos desde la mirada ontológica de juicios personales, pero tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que sucedió con otra persona, Ujú. ¿sí? Esa comparación me genera esa emoción que me la empiezo a guardar. Y esto es una práctica, no es que es teoría y decimos, a partir de ahora que ya conozco la teoría, ya lo llevo a la práctica rápidamente. Es un ejercicio, empezar a distinguir cuáles son las emociones recurrentes. ¿Por qué? Porque cuando la empezamos a reconocer, recién ahí podemos gestionarla, ¿sí? Que ya luego podemos hablar de cómo gestionarla. Pero si no la reconozco, ya se transforma en un estado de ánimo. Ya deja de ser una emoción y se transforma en un estado de ánimo, que el estado de ánimo ya es mucho más contagioso o es contagioso a comparación de las emociones. ¿Cuál es el estado de ánimo que está predominando en el hogar, en la casa hoy por hoy? En este tema de identificar la emoción que señalabas tú como el primer paso, Carlos, Sí, yo creo que ahí es clave que a mí me ha pasado que, por ejemplo, pienso que estoy como en rabia y cuando trato de profundizar bien en lo que me está ocurriendo y escucho mi conversación interna, en realidad lo que estoy es muerta del miedo. Mm. Y no es rabia, lo estoy expresando es con rabia, pero estoy es aterrada, que no quiero que suceda tal cuestión y actúo desde la rabia, pero la verdadera emoción que está ahí no es esa. y vos sentís que la rabia, o sea, vos te sale esa Exacto. rabia, te sale esa... Ok, Exacto, o lo puedo percibir en otras personas también. Por ejemplo, estoy interactuando con alguien y yo supongo que esa persona está molesta y tiene rabia y tal, pero cuando intento con empatía ponerme en el lugar que es lo que está ocurriendo realmente en esa historia que está sucediendo, me doy cuenta que no, que lo que tiene es miedo, miedo a perder algo, por ejemplo, y está defendiéndolo con rabia. sí. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar esto? Porque requiere de un autoconocimiento, de que hagamos de verdad disciplinadamente el ejercicio de conocernos, ¿no? Qué maravilloso esto, ¿no? Porque eh, para acompañar y para reconocerlas y para poder empezar a gestionar las emociones, eh, vamos desde el lenguaje, desde las conversaciones. Entonces, ¿desde qué lugar nos estamos comunicando? Si yo estoy percibiendo a mi hijo o a mi hija que le está sucediendo algo, que está manifestando esta rabia, o está manifestando un enojo, o está manifestando, o tal vez no está diciendo nada, está callado o callada, ¿sí? Porque también es un indicador de que algo está pasando. eh, ¿Por qué no abrir una conversación? Preguntarle y acompañarlo con preguntas, no con cuestionándolo o cuestionándola, sino preguntándole a ver qué le está pasando y también mostrarnos nosotros desde el lugar, como padre, como madre, como padrastro, como madrastra, ¿sí? ¿Qué ofertas somos para él o para ella? Y Ujú. empezar a abrir una conversación distinta en nuestra familia. Así es. Y quería preguntarte, porque hemos hablado sobre la manera de identificar la emoción, cómo esta influye en nuestro lenguaje, pero te pregunto, ¿es posible que a través de nuestro cuerpo, a través de los indicadores que esta emoción se manifiesta en nuestro cuerpo, es posible cambiar la emocionalidad, es decir, pasar de la tristeza a la alegría, pasar del miedo a la confianza, por decirte algo? ¿Es posible interviniendo en nuestro cuerpo, teniendo conciencia Claro, de cómo se manifiesta? claro que sí, Carlini. Por eso es muy importante. El primer paso es reconocerla. Al reconocerla, recién ahí podemos empezar a gestionarla. ¿Y gestionarla de qué manera? Buscando otra emoción que nos abra la posibilidad que nos permita movernos en el momento o lo que queramos hacer. Porque como decíamos al principio, o sea, no es que las emociones son buenas o malas, sino que cada una de ellas abre diferentes espacios de posibilidades. ¿Sí? Entonces, si yo estoy sintiendo una emoción donde no me está permitiendo, no me abre la posibilidad de comunicarme de una manera tal vez más amorosa con mi hijo, con mi hija, ¿sí? Entonces necesito tal vez salir del enojo y gestionar otra emoción. Y sí, lo gestionamos desde la corporalidad, por eso Ujú. vuelvo a los tres dominios, lenguaje, cuerpo y emoción. Decimos que modificando uno de ellos empieza a modificar los otros dos. Son como engranajes que funcionan, ¿no? Entonces, si yo quiero modificar la emoción y chequeo cuál es mi conversación que me genera esa emoción, ¿sí?
puedo modificarla desde ahí, puedo reinterpretar la situación, puedo reinterpretar esa mirada, como decíamos hoy, o ese silencio que estoy percibiendo y yo me genero una interpretación, lo puedo reinterpretar, ¿sí? Abrir una nueva conversación con esa persona, lo mejor es abrir una conversación con la persona o con las personas que realmente siento que me está generando esta emoción. Entonces lo modificamos desde el lenguaje. Y también lo modificamos desde la corporalidad, el lenguaje o la corporalidad. Hago algo que me saque de esa emoción. ¿Sí? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me entusiasma? ¿Qué es lo que me genera alegría? Y empiezo a hacer algo distinto. Entonces van a ver cómo el hacer algo distinto en la corporalidad activa las emociones. Entonces supongamos que estamos en casa y tenemos un hijastro adolescente. Sí. Y este hijastro adolescente se encierra mucho en su habitación porque, bueno, está en esa etapa de que quiere hacer todo a solas y la gente más grande le parece aburrida. Pero yo lo estoy interpretando desde el punto de vista de que no me quiere, algo hice mal porque no quiere pasar tiempo en familia. Y entonces yo, que estoy comenzando a sentir miedo de lo que puede estar ocurriendo, analizo mi conversación interna y me doy cuenta que esto es algo que yo estoy suponiendo. Yo estoy suponiendo que él no me quiere, estoy suponiendo que él no quiere pasar tiempo en familia. Entonces, Carlos, tú nos estás sugiriendo que reconoce esa conversación interna y abre una conversación con, en este caso, con mi hijastro adolescente para verificar si verdaderamente es algo que yo me estoy imaginando, es una historia que yo me estoy creando o es algo que es real y es verdadero y en función de eso actuar para conseguir aquello que nosotros estamos esperando, que en este caso sería, bueno, qué sé yo, espacios de tiempo en familia o compartir. De pronto él me va a decir, no, yo estoy tranquila, relajado, estoy aquí pasándola bien en mi cuarto escuchando música. Bueno, ¿qué te parece si jugamos Monopolio más tarde? Claro, perfecto, vamos a hacerlo y listo, y se acabó. Y todo pasaba por una conversación. Exacto, exactamente, Carlena. De eso se trata, o sea, de chequear esa conversación, ¿sí? Que en principio tiene que ver con vos, tiene que ver con la historia que te estás contando acerca de la situación. Y la idea es esa, o sea, digamos, la invitación es esa, abrir esa conversación, decir lo que está pasando o preguntarle y chequeas esa conversación, ¿sí? Que puede ser válida o puede ser inválida, Exacto. ¿sí? Puede ser que sí, no, y si es que sí, bueno, a ver qué manera también, o sea, buscar, por eso hablamos de diferentes tipos de conversación. La conversación nuestra privada, que le llamamos juicios personales, y después podemos encontrar otro tipo de conversación que es para diseñar acciones, para posibles conversaciones, son diferentes conversaciones, pero siempre abriéndola. Pública, o sea, privada cuando es nuestra, pública cuando la hablamos con la persona que en cual está eso que está generando, esa emoción aparece, ¿no? Con la persona o con las personas. Sí, Yo tengo otra pregunta o un planteamiento. sí. A ver, cuando decías que podemos intervenir la emoción desde el cuerpo, se me vino un caso mío que no voy a contar. Cuéntalo, cuéntalo. Eso va a quedar entre nosotros tres. Pero que sentí rabia, ¿verdad? Entonces yo estoy clara que en ese instante tenía rabia, estaba molesta. Esta cuarentena ha sacado unas cosas. Sí, sí, ha sido mágica, te voy a Sí, decir. Pero bueno, que estoy molesta, supongamos, estoy molesta y ¿Pero yo por reconozco qué? que tengo rabia. Chacha, deja el chisme. Ajá, entonces yo digo, ok, tengo rabia. Déjame conscientemente, digo, voy a poner un programa en YouTube que busqué que a mí me da mucha risa, que es de chistes y tal y qué sé yo, porque yo decía, necesito bajar esto, no podía salir, no puedo salir, a dar una vuelta en la urbanización y dije, bueno, coloco un programa de chistes. Coloqué mi programa de chistes, me reí, me relajé y tal. Pero después dije, ok, el hecho de que ahora me sienta mejor no significa que vaya a dejar esta conversación a un lado, porque como ya superé el instante en que me sentí con rabia, no es que ahora me voy a hacer la loca y voy a dejar que corra el tiempo sin haber tenido esta conversación. Entonces hay que tener cuidado con esta trampa, porque a veces hacemos algo para intervenir la qué bueno. emoción y evadimos la conversación, que es lo fundamental. Entonces, y yo quería escuchar tu planteamiento a ese respecto, Carlos. O sea, ¿cómo hacer para no caer en esa trampa? Qué bueno, Carlena. Porque es muy interesante gestionar esa emoción, cambiarla, como decir, bueno, buscas esto que dispara otra emoción para salir de la rabia, pero no significa de que salgas de la conversación, porque el punto es estar también consciente desde la rabia, qué conversación puedo llegar a sostener
con mi hijastro o mi hijastra. ¿Es la emoción que me abre la posibilidad para decirle esto que siento o tal vez necesito otra emoción? Entonces, gestionar la emoción para ir desde una emoción más de tranquilidad, más de serenidad, ¿sí? Y entonces sí sostener desde ese lugar la conversación, pero no dejar de lado la conversación. Creo que no es una buena opción dejar de lado la conversación, porque va a seguir acumulando, ¿sí? Va a seguir sumando cosas que no decimos, ¿sí? Entonces son espacios de decirle, el punto es desde qué emoción. Desde la rabia, desde el enojo, o espero calmarme, quiero bajar esa ansiedad, ¿sí? Y luego abrir ese espacio de conversación desde una emoción de calma. Que casi me van a tumbar la puerta ahorita. La traje a mí, me salió el perrito aquí brincando. Todo bien. Vamos bien hasta acá. Súper, Súper, súper. súper. Sí. Lo que quería también era hablar un poquito de la escucha. ¿De qué manera estamos escuchándonos nosotros? Que ahí va conectado un poco con el tema de identificar nuestras propias emociones y cómo escuchamos a los demás. ¿Para qué escuchamos, Carlos? ¿Para tener razón? ¿Para abrir un otro espacio de conciliación? ¿Para abrir la posibilidad de aprendizaje? ¿Para qué estamos escuchando? Acá podemos ver una diferencia entre quien escucha y quien dice un mensaje, ¿verdad? El que dice el mensaje es el emisor. Venimos viene con una intención de decir algo. Mi intención es transmitir un mensaje. Ahora, el que escucha tiene una inquietud y por ahí no es la misma. O sea, ¿cuál es la inquietud con la cual escuchamos? Y ahí podemos ver esto que decía Jardín, la diferente se escucha, ¿sí? ¿Para qué escucho lo que escucho? Escucho para validar mi conocimiento, para validar mi interpretación, o puedo escuchar para saber más, para saber qué le inquieta a la otra persona, qué necesita de otra persona. Y en esas diferentes maneras de escuchar interfiere no solamente la intención y la inquietud, sino también interfiere nuestros aprendizajes. Y escuchamos desde las generaciones. La generación como padre es diferente a la generación de nuestros hijos, nuestros hijastros. Entonces ahí fíjense, lo que escuchamos nosotros con respecto al compromiso, ¿será que el mismo compromiso que escucha mi hija que tiene 3 años? El género, como mujer y como hombre, escuchamos también cosas distintas. O sea, qué interesante es esto que preguntás, Carlina. O sea, la escucha, validar esa escucha, porque cuando decimos que uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. Entonces, cuando yo le digo algo a la otra persona, ¿está escuchando, está interpretando lo que yo le estoy diciendo? Entonces, validarla a través de preguntas, a ver con qué te quedaste, qué es lo que escuchaste, qué es para vos esto que estamos conversando. Es muy importante. Carlos, esto que mencionas me hace pensar inmediatamente en ejemplos. Y a veces, y lo hemos leído en algunos de los comentarios de nuestras colegas recontramadres, a veces nos convertimos en cazadoras de justificaciones de aquello que nosotras pensamos que es lo correcto. Entonces, por ejemplo, yo considero que mi hijastro o mi hijastra es irresponsable porque no colabora en la casa. Entonces, mi escucha activa se activa justamente es para detectar aquello que me permita tener el argumento. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que tu hija no es responsable, te das cuenta que tu hija no colabora, te das cuenta que yo se lo he dicho 1000 veces y entonces estoy atenta para eso. Pero entonces habría que analizar si eso me está abriendo posibilidades en la armonía familiar que yo estoy aspirando o no. Y me gustó eso que dijiste de, bueno, escucho para justificar mi razonamiento o escucho para entender lo que el otro necesita. Entonces, ¿qué necesitaría mi hijastra en este caso de mí, en esta circunstancia, por ejemplo, de no colaboración que yo estoy percibiendo, que yo estoy analizando según mis criterios y mis estándares? Entonces, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Por eso es que decíamos que es un trabajo interno constante, ¿no? Como un entrenamiento. Sí, esto también me dispara otra cosa, o sea, digamos, donde ponemos el foco va toda la energía, ¿sí? Si yo estoy poniendo el foco en la irresponsabilidad, que tiene que ver con mi manera de observar, porque no tiene que ver con que ella sea irresponsable, dado mi observador, por eso hablamos de las diferentes generaciones, o sea, para mí es irresponsable su manera de accionar, ¿sí? No significa que ella sea irresponsable, se tiene que ver conmigo, pero el punto es, si yo estoy viendo los puntos irresponsables, van a encontrar un montón de situaciones, como decía Carlena, ¿ha visto? Ahí está, ¿ha visto? Voy a empezar a buscar un montón de situaciones donde demuestran que es irresponsable. Y me estoy
dejando de focalizar y no estoy prestando atención donde sí es responsable. Y si empiezo a cambiar la mirada y cambio mi juicio y digo, ok, te anoté irresponsable en tal situación, pero a ver, ¿dónde sí la veo responsable? Y van a ver que van a encontrar un montón de situaciones donde sí es responsable, pero la energía no está yendo en ese momento hasta que no le pongamos la atención. ¿Sí? Oye, yo tengo, ahorita se me disparó como un planteamiento, una duda, porque sabes que me ha ocurrido y le ha ocurrido a algunas de las madrastras que nos escriben que, por ejemplo, y voy a aludir a tu género, Carlos, a los hombres. A veces Dale. los hombres dicen, es que nos dicen a las mujeres, es que tú eres muy emocional, yo no, yo soy más racional. Entonces, ajá, aquí viene mi planteamiento, porque fíjate que justamente Maturana dice, y Axon Training siempre lo coloca, lo resalta mucho de mí, esa frase me quedó, pero en el cerebro. Somos seres emocionales que usamos la razón para justificar y ocultar las emociones. Entonces, en realidad todos somos seres emocionales. O sea, los hombres están incorrectos. Conclusión. Bueno, todo eso para decir eso dice acortado camino, Carlena. Sí, fue el Somos grano. seres emocionales. Claro, todo. claro que somos. Sí, Todos somos seres emocionales, es decir, no es que yo soy más racional que el otro. A ver, ¿cómo es esto? claro, claro que no, o sea, somos todos seres emocionales, somos racionales, tanto mujer como hombre. O sea, el punto es reconocerlas. Por eso, lo que pasa es que no estamos educados emocionalmente, o sea, Así es. recién esto de las emociones está tomando mucho auge ya hace un tiempo, pero desde hace un tiempo muy atrás es como que no, la No emoción existe. es. Claro, entonces por eso es que no sabemos si estamos, qué emoción estamos. Y utilizamos la razón, como dice Humberto Maturana, como decís Carlena, para justificarla, para taparla, para no sentirla, para tratar, intentar no sentirla, pero están ahí. Lo que nos toca a nosotros es hacer un trabajo con nuestros hijos, pienso yo, de conectarlos con todas estas emociones, a enseñarles a identificar de qué manera se sienten, cómo lo sienten en su cuerpo, cómo colocar en palabras estas emociones para que ellos puedan tener el recurso de gestionarlas adecuadamente, porque yo creo que cuando lleguen y les toque abrir la puerta de la casa y experimentar fuera, se van a conseguir con una cantidad de retos y situaciones en las que necesitan tener control de su emoción. Entonces, de pequeño podemos empezar a hacerlo. Sí, claro que sí, o sea, de pequeño se puede empezar a incorporar, porque siempre, o sea, vamos aprendiendo. Entonces, qué mejor si lo empezamos a incorporar esto y enseñar esta inteligencia emocional desde pequeño. Pero ahora también me surge otra pregunta. ¿Qué pasa cuando ya mi hijastro, mi hijastra ya es adolescente? Uy, ya no tengo más nada que hacer. No, sí podemos hacer y sí podemos acompañar, porque podemos aprender distinto. O sea, podemos reaprender esas emociones. Y podemos acompañar a nuestro hijastro y nuestra hijastra a aprender nuevas emociones o nuevas maneras de emocionarse, ¿no? Porque lo que a mí me enoja tiene que ver con una manera aprendida de ese enojo. Así es. Entonces, no es que ya estamos, lo que aprendí desde chiquito y lo que ya está, ya me quedó y a partir de ahora que hasta el final ya estoy igual. Podemos reaprender. Y nosotros, como padres, como padrastro, como madrastra, también podemos ser una herramienta en ese aprendizaje. ¿Sí? Correcto. Es decir, Sí. ajá, es decir, estas personas que dicen, yo soy así, no voy a cambiar, el que quiera que me quiera así, el que no le guste, pues que voltee para otro lado. Esto es realmente así, según lo que tú dices, somos tan flexibles que hasta eso, estas cosas que nos parecen que son parte de nuestra personalidad y que vienen desde que nosotros nacimos, puede ser cambiado si tenemos la actitud y tenemos el compromiso de cambiarlo. Somos seres flexibles. Somos seres flexibles, Carly, somos seres flexibles y tenemos esa gran posibilidad de cambiar todo lo que creamos que nos cierra posibilidades. Porque esa manera de estar siendo, por eso desde el coaching se habla mucho de estar siendo, no de esa manera de ser, sino de estar siendo, se puede ir modificando. Y esa manera de estar siendo tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros aprendizajes, con lo que fuimos incorporando. Entonces, esas creencias las podemos modificar siempre y cuando queramos modificarla. Correcto. Y siempre y cuando la veamos que es posible modificar. Porque si yo me estoy quedando en la posición de que ya soy así y que me acepte, yo no estoy viendo posibilidad de cambio y no la voy a cambiar. Porque nace desde mi intención, desde el querer. No porque vos me lo digas, porque si vos me decís, mira, Carlos, tenés que cambiar eso,
Y si yo no lo quiero cambiar, no lo voy a cambiar, por más que me lo digan, vos y todas las personas, porque yo no lo quiero cambiar. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, sí, que tenemos la flexibilidad y tenemos policía, sí, por supuesto que sí. Justamente iba a hacer ese mismo planteamiento de Así Soy Yo. ¿Ah, sí? Sí, chica, ¿Viste? estamos Cónchale, qué conectadas. casualidad. Muchas gracias, No, Carlos, muchas porque gracias. Por favor. toda esta información va a ser recibida con mucho cariño. Yo sé que sí, porque la comunidad es bastante activa y además está preocupada por tener mejores herramientas para ser mejores madrastras y por eso estamos aquí brindándole todas las posibilidades para que puedan conseguir ese camino y puedan lograr la familia ensamblada que quieren y merecen. Y Qué una bueno. familia exitosa. Entonces, gracias por tu apoyo, por tu disposición y por acompañarnos. Por favor, no, gracias a ustedes por la invitación, un abrazo Bye, enorme. bye. Chau, chau.